Sí, yo me lo has dicho, sí. Apareció esta mañana para Sí, que se lo recordase. sí, sí, me lo habéis recordado, lo que pasa es que... ¿Tiene el sonido, vídeo o algo? ¿Y el suyo? No, ¿no? Vale, pues Alcalá Suicidio. Este lo meto... sí, sería más, si puede, sería mejor que lo copiara, vamos, que nosotros después borramos o Ah, te tenemos pregunto. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Hace justo un año, en este mismo lugar, dábamos comienzo a un ambicioso y pionero proyecto que era la inclusión de Alcalá en un proyecto europeo de prevención de depresión y suicidio. Y bueno, teníamos previsto de hace unas semanas que, con motivo de ese primer aniversario, hacer esta jornada en la que tanto Benedicto como Rafael, a que quiero agradecer su presencia, Ventura también, el grupo motor del que ahora hablaré, explicar pues, la jornada sobre el proyecto andaluz de prevención de suicidio, otras cuestiones, y también mi intervención va a ser hacer una evaluación de lo que ha supuesto este año. En aquel momento, como hasta ahora, pues Alcalá es el único municipio de Andalucía que de forma integral está desarrollando este proyecto, aunque esto a nosotros a nivel interno es irrelevante, pero desde luego sí que ha despertado interés en otros municipios. Partamos de la base de que este proyecto tiene un carácter preventivo y formativo, es decir, persigue evitar que la población llegue a una situación de depresión que en muchos casos, como sabemos, desemboca o es un paso previo del suicidio. Y también el proyecto tiene un carácter colaborativo, evidentemente, puesto que exige la implicación de administraciones públicas y de la sociedad civil, y en ello, fundamentalmente, tiene un peso grande los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud. A los pocos días de ponerse en marcha, de presentarse aquí el proyecto, se constituyó un grupo motor, lo hemos llamado así, que está dirigido por los profesionales de salud mental de Alcalá. A Ventura, a Rafael, pues están aquí presentes, son ellos los que están dirigiendo este grupo motor, en los que también forman parte atención primaria, el Hospital de Alta Resolución y el Ayuntamiento, y últimamente se ha agregado el enfermero enlace de los centros educativos de Alcalá Real. En este tiempo se ha cometido una importante labor formativa de colectivos que, por su situación laboral o social, se encuentran en contacto con personas susceptibles de sufrir depresión. Aquí han entrado pues, desde los médicos de atención primaria de Alcalá, Castillo, Frailes, diversos especialistas del hospital, igual hasta Marto ha llegado a esta formación, farmacéuticos, trabajadores sociales, trabajadores de residencia y los enfermeros de enlace de los centros educativos locales. Como saben, entonces acuñé el concepto de ángel de la guarda para definir el papel que cada uno de nosotros debemos aceptar y adoptar ante el resto, aunque técnicamente esa expresión se conoce con el nombre de facilitador, es decir, la persona que facilita el acceso, pone en contacto de personas susceptibles de sufrir depresión. La visibilidad ha sido importante, como digo, primero internamente, puesto que es la primera vez que Alcalá, con el Ayuntamiento al frente, se ha dado un paso
Importante con la palabra depresión y suicidio por delante, sin eufemismo. Si queremos que se hable de estos temas sin tapujos, si queremos que dejen de ser tabú, las administraciones deben ser las primeras en hacerlo y en ofrecer espacios y recursos para que se hable. Se han colocado carteles con mensajes positivos, el número de atención, el 024, y también se ha abierto recientemente un punto permanente de información sobre depresión y suicidio en el Hospital de Alta Resolución. Pero lo más impactante ha sido la visibilidad externa. Alcalá ha sido centro de atención de la comunidad científica, medios de comunicación. Son muchos los reportajes, noticias en redes, prensa, radio, televisión, que han venido aquí a Alcalá a conocer qué está sucediendo. Esto tiene una vertiente negativa y otra positiva. La negativa, pues que ahora se nos conoce más que antes como uno de los pueblos con más índice de suicidio de España, pero también tiene una positiva, y es que ahora se nos conoce como el primer pueblo que intenta darle solución. La implicación de la sociedad es importantísima, tanto para personas afectadas, familiares, personas supervivientes, como personas sensibilizadas, es decir, que sin tener problemas de depresión o tener suicidio en su familia, se manifiestan voluntarias y quieren formar parte de este proyecto. Desde que se puso en marcha el grupo motor, el proyecto, se han constituido 2 grupos con los que se trabaja de forma separada, pero con los mismos profesionales. Uno es un grupo de posvención o supervivientes, que son personas que han tenido familiares o han pasado por un proceso de suicidio no consumado y, evidentemente, sobre las que recae un importante riesgo de volver a caer. Se está trabajando con ese grupo de posvención, que actualmente pues, puede haber unas 8 o 9 personas, si no recuerdo más. Cuesta mucho trabajo que las personas den este paso y quieran formar de estos grupos. Ahí hubo una charla importante que fue de Cecilia Borràs en febrero, que es la presidenta de la Asociación Catalana de Supervivientes de Afectados por Suicidio, que estuvo aquí en Alcalá, y de una charla en el Teatro Martínez Montañés. Y también el grupo de voluntarios. El grupo de voluntarios es un poco más numeroso. Después de mucho trabajo estamos en torno a las 25-30 personas. Además, la primera vez salieron a la calle el día 10, que fue el Día Internacional de la Salud Mental, pusieron una mesa en el paseo y a todas ellas, fundamentalmente mujeres, quiero reconocerle y agradecerle la participación en el proyecto y también el paso adelante de salir a la calle. En el proyecto se está trabajando para constituir una asociación. De hecho, se intentó en verano constituirla, pero se ha decidido postergar este paso importante, primero para seguir captando gente y, en segundo lugar, pues encontrar responsables que quieran tirar de esta asociación, que evidentemente va a contar con el apoyo del Ayuntamiento y de los servicios de salud mental. Y desde aquí animo a todas las personas que quieran formar parte de este proyecto a que formen parte de estos grupos de voluntarios. La participación, como digo, es el principal escollo encontrado, conseguir la implicación de la gente. Aquí nos sigue venciendo el estigma. Familias que prefieren no hablar, afectados que prefieren mantenerse al margen, en el anonimato, llevando la procesión por dentro, como quien dice, y desde luego es algo totalmente respetable, pero juntos lo tenemos que superar. Y aquí es donde debemos seguir incidiendo. Sin la participación de afectados, de población, de voluntarios, nunca llegaremos al objetivo. Un dato, por otro lado, ya común, pero que no deja de sorprender, es que estos grupos están dominados mayoritariamente por mujeres. Aquí de nuevo vemos a la mujer tirando del carro de esta iniciativa, pero lo llamativo es que luego el dato nos dice que la inmensa mayoría de suicidios afectan a hombres. Es decir, todavía existe una barrera importante en el hombre para expresar sus emociones, sus sentimientos, dar un paso y hablar de lo que le sucede. En la mujer no ocurre eso. Y de nuevo, como digo, son las mujeres las que se ponen al frente de esta iniciativa. La cultura de la prevención. Aquí pues, encontramos quizá un elemento distorsionador que se ha detectado en este primer año del proyecto. La mayoría de la población ha entendido de este proyecto como que hay psicólogos, y evidentemente hay psicólogos, pero el proyecto tiene un carácter preventivo. Es decir, lo que se persigue con este proyecto es de evitar que personas, familiares, personas que han pasado por una experiencia de suicidio, personas con depresión, lleguen a ese punto de no retorno. Tiene ese carácter preventivo. Si seguimos la dinámica, y aquí vemos que seguimos la dinámica de que vamos al médico cuando no hay remedio. Entonces tenemos que incidir que este proyecto tiene carácter preventivo y lo que hace es inculcar la cultura de la prevención, y tenemos que seguir ahondando en los buenos hábitos. Y algunas reflexiones para finalizar. Estos son los primeros pasos de un proyecto que tiene que visibilizarse mucho más en la calle
y cuyos resultados no van a obtenerse a corto plazo. Esto es algo que se obtiene a medio y largo plazo, así se ha visto en otros lugares de Europa donde se han puesto en marcha. Es importante que haya medios para tratar la depresión y el suicidio. Lo venimos reclamando. La Unidad de Salud Mental de Alcalá tiene que contar con más y mejores medios. Pero no nos confundamos, no podemos hacer recaer el problema de la depresión y el suicidio exclusivamente sobre los profesionales sanitarios. Les doy un dato. Tan solo 1 de cada 3 suicidios corresponde a personas con diagnóstico depresivo y en tratamiento. Es decir, hay casi un 70% de personas que se suicidan y no pasan por el psicólogo. Por lo tanto, este problema tiene muchas más aristas de lo que podemos pensar, algunas indetectables. La solución a este problema, a largo plazo, evidentemente, en Alcalá, vendrá de una actitud individual de los afectados y también de una actitud general de la población. Una vez se hable, una vez se libere, una vez se exprese. Una vez dejemos de normalizarlo, incluso de justificarlo. Y eso pasa por darle la gravedad que este hecho tiene y tratarlo como la tragedia que es. No puede verse de ninguna manera como una salida natural a ningún problema. Tenemos que generar un clima de bienestar emocional, de apoyo mutuo, de complicidad hacia el afectado y también de rechazo hacia el método. Sé que es difícil dar forma a todo esto que digo porque nos enfrentamos a un enemigo en cierta medida invisible y porque es un reto en el que las semillas que hemos sembrado con este proyecto no sabremos el tiempo que tardarán en brotar y en dar ese espacio de bienestar y equilibrio para todos. Pero como es en el mundo del cine donde todos los deseos se cumplen, voy a finalizar con una anécdota. Mirad, este fin de semana, con la cercanía de Halloween, le ponía a mis niños cazafantasmas. Y si habéis visto la película, tiene 2 partes, pues en una de ellas, en la ciudad de Nueva York, una ciudad idílica, todo el mundo estupendo, allí se vive de lujo, pues aparecen unos fantasmas que empiezan a amargarle la vida a la gente y a provocar pues hasta muerte. Y se implica el ayuntamiento y no puede hacer nada, se implica el ejército y no puede hacer nada, la ciencia se implica en acabar con los fantasmas y no puede hacer nada, hasta que a un cazafantasmas se le ocurre la idea de que hay que generar un espíritu positivo en la población. Es decir, solo un deseo colectivo de mejorar, de generar alegría y optimismo, puede acabar con esos fantasmas. Y lo hacen al ritmo de una canción en cuyo estribillo dice: «Tu amor aumenta mi felicidad». Cuando pone esa canción, la población se impregna de ese buen sentimiento, la estatua de la libertad cobra vida y ella acaba con los fantasmas. En definitiva, no es ni la ciencia, ni el ejército, ni la administración pública la que acabó con ese problema, sino los buenos deseos que generó la población de esa ciudad. Tu amor aumenta mi felicidad. Quedémonos con esa frase. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿se oye? Sí, estoy. Vale. Ante todo, buenas tardes. Me conocéis todos, o si no todos. Mi nombre es Benedicto Crespo, alcalaíno. Estoy encantado de estar aquí para hablar de un tema realmente trascendente, de un tema muy serio, con lo cual tengo que ir ahí un poco balanceando mi ilusión de estar aquí y mi placer de estar aquí con realmente el poder darle una dimensión profunda a un tema que sé que para todos nosotros es un tema que tiene mucha trascendencia. Estoy convencido que muchos o algunos de los que estáis aquí lo habéis vivido en primera persona y si no en primera, en un círculo cercano, ¿no? El tema del suicidio en Alcalá Real, con el cual los que hemos crecido aquí hemos crecido con este problema, ¿no? Decía Marino que el poner el foco en el suicidio tiene una cosa negativa y una positiva, y estoy de acuerdo con él, pero yo creo que la visión que a mí me gustaría compartir es que no se puede llegar a la parte positiva sin haber pasado por la negativa. Es decir, que o reconocemos que este es un problema de salud que incide de una manera más destacada aquí en Alcalá, ¿no? con las cifras que manejamos y que hemos manejado históricamente, o si no reconociéramos esto, nunca podríamos llegar a ponerle una solución, ¿no? Y realmente yo creo que es lo que se está haciendo, lo que desde el equipo municipal se ha tomado como una obligación que viene a ser, y esto es importante y lo vamos a ir
planteando durante las dos intervenciones que tenemos esta tarde, que se tiene que plantear lo que es el proyecto de implicación del pueblo, de Alcalá y de las instituciones no sanitarias como un complemento muy unido y perfectamente imbricado a lo que es la cobertura desde el sistema sanitario, desde el sistema de salud pública andaluz y concretamente desde el sistema de salud mental que da cobertura al Alcalá Real, que es la UGC, la unidad de gestión clínica de Jaén, que la coordina y la dirige el doctor Olea, que lo tenemos aquí, y que tiene que trabajar, debemos ser muy complementarios, insisto, en todo lo que nosotros queremos, todos, vosotros y nosotros, que es realmente el ver cómo en un objetivo, en un horizonte de tiempo medio, es decir, esto no, como ha dicho el señor alcalde, esto no es de un año para otro, pero que entre todos podamos conseguir en ese horizonte de tiempo medio el ver cómo esas tasas de suicidio en Alcalá Real van descendiendo, porque realmente se puede hacer, y esto no es una convicción ni una visión de un alcalaíno que se dedica a esto, que me dedico a la salud mental y a proteger o a cuidar, a desarrollar planes de salud mental en Andalucía, sino que realmente, como luego nos dirá el profesor Ruiz Veguilla, es una realidad que se ha implementado en otras comunidades autónomas, en otros países y que tenemos que hacer que realmente sea una herramienta eficaz o efectiva en el objetivo final, y es que realmente esas tasas, esos alcalaínos que en algún momento de manera más frecuente optan por el suicidio, desaparezca esa diferencia con las tasas de suicidio que existen en Andalucía o que existen en España. Entonces, sobre eso, el objetivo, y lo hemos diseñado así, también he hablado con el señor alcalde, la idea es poder hacer unas presentaciones cortas y luego dar tiempo al debate, a contestar y a poder compartir con todos ustedes puntos de vista o algún comentario o sugerencias que tengan. También quiero decir que acaba de entrar en la sala, que se ha sentado al final, la doctora Lucía Pérez Costillas. Ella es la coordinadora del programa de prevención de suicidio de Andalucía. ¿De acuerdo? Aquí un poco por cargos, yo soy el director de lo que es el plan de salud mental de Andalucía. Ella es la coordinadora de lo que yo voy a hablar hoy, la que coordina a nivel de Andalucía. Ella es psiquiatra en Málaga. Y el profesor Ruiz Veguilla es el coordinador del programa de prevención de suicidio de nuestro hospital de Virgen del Rocío en Sevilla, y además es investigador o coinvestigador principal del proyecto europeo, para que nos tengáis situados, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es contar algo. Yo voy a hablar en la primera ponencia acerca de esta parte más sanitaria, es decir, esto no es algo que se pide el proyecto no es algo que se pide, digamos, de una manera unilateral al ayuntamiento, a todas las fuerzas sociales, a otros actores, ¿no?, que pueden estar implicados, sin que el sistema sanitario esté implicado y que asuma su responsabilidad y que estemos, por supuesto, dando respuesta a esas necesidades que puedan surgir de manera específica o diferenciada aquí en Alcalá, ¿no? Y entonces esa es la idea que yo voy a transmitir, y luego el profesor Ruiz Veguilla lo que hablará son de estos ejemplos o de estas experiencias que nos pueden servir de ejemplo y que nos tienen que servir también de aliento, ¿no?, para seguir. Aunque tenemos tiempo luego de que cuente yo algunas cosas más alguna idea que quiera comunicar esta tarde aquí, ¿no?, en este foro, pero sí que lo quiero decir ya, ¿no? Es decir, el máximo compromiso, absoluto compromiso por mi parte y por todos los que estamos aquí, en que realmente podamos llegar a ese objetivo. Es decir, no que nadie nos haya entendido mal, que nadie se equivoque diciendo que nosotros ponemos un cartel y nos despreocupamos. No, estamos viviendo y sufriendo cada una de las muertes por suicidio que están ocurriendo en Alcalá durante este año, ¿no? Y en ese sentido, ya de entrada, nuestro máximo compromiso y máxima responsabilidad para que realmente entre todos, cada uno en su puesto de responsabilidad y pasando por el profesor Olea, que es el responsable de la salud mental aquí en Andalucía, pero también con toda la contribución que podemos hacer nosotros desde el plan regional, el plan de salud mental de Andalucía, o desde la coordinación o desde la investigación principal del proyecto, entre todos, que sintáis y que sepáis con absoluta
veracidad que estamos todos muy implicados en que esto pueda ser un éxito, insisto, dándole ese marco temporal que necesita cualquier proyecto o cualquier iniciativa de las que estamos hablando, que vamos a hablar esta tarde y que hablamos, como ha dicho Marino, empezamos hace un año. Bien, con esa introducción, un poco de situar y en cualquier momento, si alguien me quiere interrumpir, encantado de poder contestar, o si no, al final, insisto, vamos a tener tiempo. Lo que yo quiero es contar esta parte sanitaria, ¿no? La parte sanitaria, y es que Andalucía ha aprobado recientemente, después de verano, hemos aprobado este programa de prevención de suicidio para toda la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Es decir, que la idea es poner en marcha acciones dirigidas a reducir la tasa de suicidio en toda Andalucía y que esto, evidentemente, llega y debe llegar a Alcalá como llega a toda la población, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este programa o en qué consiste lo que desde la Consejería estamos dirigiendo? Bueno, estamos intentando que realmente la salud mental sea una realidad dentro de las prioridades de la Consejería de Salud. Es decir, y esto, si estuviera aquí alguno de los representantes de la Consejería, lo dirían porque lo han dicho públicamente, es decir, que dentro de las prioridades de la salud para Andalucía en esta legislatura, de las 2 o 3, como ellos dicen, una es la salud mental. Y esto necesita que realmente pongamos en marcha, que pongamos en un escrito, en un documento, cuál es la hoja de ruta de qué es lo que queremos hacer en la salud mental los próximos 4 años en Andalucía con este programa, que el acrónimo es el que pongo ahí, que es el programa, el Plan Estratégico de Salud Mental de Andalucía, el PESMA, que estamos elaborando y que será una realidad en julio del 24. Es decir, que hay un marco normativo en el cual vamos a poner cuáles son las prioridades y cómo esas prioridades se van a llevar a cabo en una secuencia de tiempo. Es decir, algo que todos los andaluces vamos a poder constatar y que en algún momento nos vais a poder decir si realmente lo hemos hecho como hemos dicho o no. Y para esto hay una parte que es importante, todos estos adjetivos que están ahí, participativo, integrador, calidad, son trascendentes, no son aleatorios, son adjetivos o nombres que están puestos ahí porque realmente reflejan lo que debe ser ese programa, pero yo quiero poner el primero que hemos puesto es el tema participativo, ¿vale? ¿Y participativo por qué? Porque cualquier programa, cualquier plan de desarrollo de salud quiero en salud mental y creo que debe estar sustentado desde ese trabajo integrado de muchas personas que no están relacionadas directamente con la salud mental. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos integrar esos ángulos, esas visiones que pueden venir de cualquiera de los que estáis aquí, desde el movimiento asociativo, que puede venir desde ayuntamientos, que puede venir desde otros organismos y que nos ayudan a diseñar lo que debe ser un plan que se ajuste a las necesidades de la población a la cual vamos a atender. Y ese es el objetivo y creo que es importante el destacarlo porque es algo de lo que estamos hablando esta tarde, aquí hoy, ¿no? Es decir, estamos hablando de cómo entre todos, con la participación de todos, podemos prevenir o bajar esas cifras de suicidio, de tentativas de suicidio consumado que hay en Alcalá Real. Y esa participación es importante, insisto, y al decir participación digo integración de recursos e integración de capacidades que tenemos los distintos actores o los distintos implicados, en este caso en suicidio, ¿vale? El programa, como digo, tiene una vigencia, tiene una duración de 4 años. Está diseñado para que empecemos a hacer acciones, y ya las estamos haciendo, ya os mostraré algunas de las cosas que están en marcha durante 4 años. Objetivo, prevención de la conducta suicida en Andalucía, con muchos ángulos, no solamente el que estamos hablando hoy aquí en Alcalá, sino con otros ángulos que son relevantes en alcanzar ese objetivo final que les estaba diciendo, ¿no? Quizás una de las cosas claves en suicidio, y los que saben más, Lucía y Miguel, de suicidio, que tenemos que destacar es la importancia, lo clave que es la accesibilidad. Es decir, cuando estamos hablando de suicidio, muchas veces
el cuello de botella, donde se produce la pérdida, donde tenemos el gran riesgo, es cuando la accesibilidad a las personas que pueden ayudar, a los servicios sanitarios o a los actores que pueden tener alguna influencia en ese riesgo de suicidio, no se llega o se llega tarde. Es decir, la accesibilidad, el que podamos contactar con las personas adecuadas en el momento o lo antes posible, esto es clave, y esto es clave en el suicidio. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay algo de lo que estamos diciendo, ahí hay algunas cifras que nos pueden servir. Voy a dar muchas cifras o voy a intentar situar mi mensaje fundamental apoyado en cifras, porque creo que esto es relevante. Pero lo importante es que entre todos podamos facilitar esa accesibilidad. Y una de las claves es la detección del riesgo. Lo ha dicho el alcalde, y este es el objetivo. Es decir, vamos a trabajar en la prevención, dónde puede haber riesgo y cómo ante ese riesgo que muchas veces o en algunas ocasiones un número importante no han consultado todavía con el sistema sanitario, podemos levantar la banderita de que aquí hay un riesgo de suicidio y a partir de aquí levantar o poner en marcha todos los protocolos asistenciales, o bien de salud, o bien de atención primaria, o bien en el ámbito social, que sean necesarios para que ese riesgo se controle y podamos entonces estar hablando de que empezamos a controlar o a disminuir esa tasa de suicidio. Accesibilidad y detección precoz, ¿vale? Cuando vemos las cifras, y esto lo traigo porque las cifras van aumentando. Este año 2000, ahí está hasta el año 21, las cifras ya las tenemos de 2022, aún son un poquito mayores de suicidio, de tal forma que algo de lo que nos preocupa a todos, y aquí voy yo, Benedicto Crespo, como alcalaíno, me preocupa las cifras que ha habido en suicidio consumado este año en Alcalá Real, están en un contexto general donde el suicidio está aumentando. Es decir, estamos viendo cómo en nuestra sociedad las tasas de suicidio de manera general están aumentando y están en esas cifras que están por encima de los 4.000 suicidios en un año, donde otra vez aparece un tema importante y es el tema está muy relacionado, como en la línea azul que ven ustedes, es la línea de los varones, donde el gran porcentaje de los suicidios los cometen personas de sexo masculino. ¿Vale? La tasa es cuántos suicidios tenemos por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa a nivel nacional, es decir, que también va aumentando en estos últimos años. Estamos con 12 o casi 13 por 100.000 habitantes, donde otra vez los varones tienen una tasa, número de suicidio por 100.000 habitantes superior. Y aquí lo que les muestro es qué ocurre en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Donde Andalucía está un poco por la media de España, pero claro, está en cifras que son aún lejanas a lo que ocurre en Alcalá, ¿no? Donde las últimas cifras que yo manejo están por encima de 25 o 24 suicidios por 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, que estamos muy por encima, ¿no? Las cifras de España siguen aumentando, la tasa de Andalucía está por encima, pero el problema que tenemos de salud pública y al cual nos estamos enfrentando y al cual queremos poner solución en Alcalá es un problema realmente destacado en el sentido de comparado con lo que ocurre en otras comunidades autónomas o como decíamos antes, a nivel nacional, ¿no? ¿Quiénes son las personas? Y vamos a estadística. Insisto, por mi parte, máxima sensibilidad y respeto absolutamente a todos los casos particulares que puedan estar hoy aquí en la sala y que en ningún momento quiero ni frivolizar ni que nadie entienda que no me estoy refiriendo con el absoluto respeto a esos casos. Pero cuando vemos ¿quién se suicida más? Se suicidan más los hombres y los hombres mayores. Es decir, estas son las tasas, ¿no?, que estamos viendo de suicidio por grupo de edad. Luego podemos discutir los factores de riesgo, que es algo de lo que incide el programa, ¿no?, el proyecto, el conocer cuáles son esas personas que podemos catalogar de riesgo y detectar ese riesgo para poder intervenir antes de que pudiera ocurrir ese acto, vamos a decir, de suicidio, acto en el sentido que pueden ser tentativas o suicidio consumado, ¿no? Cuando digo ¿qué ocurre en Andalucía? Pues algo parecido, no vamos a entrar. España aumentaba, en Andalucía aumentan. Cuando estamos viendo qué ocurre por cada una de las comunidades autónomas, por las provincias de Andalucía, ahí aparece Jaén. Y aparece como esa tasa por 100.000 habitantes de Jaén está ahí en el 13, es decir, que estamos por encima de todas las provincias andaluzas. Insisto que aún esas cifras están por debajo de lo que ocurre en Alcalá.
Y cuando vemos las tasas por sexo, otra vez aparece el hombre. Es decir, que es el hombre, ese hombre de edad avanzada, el que consume, el que hace el suicidio consumado, y que cuando vemos Jaén está por encima, y que ocurre más también en hombres. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con los intentos de suicidio? Otra vez tenemos esa tendencia aumentada en Andalucía. Estas son las cifras del 22. Cuando vemos el ratio por 100.000 habitantes, y aquí aparecen las cifras que estamos en los últimos 4 años con los distintos colores, 19, 20, 21 y 22, otra vez vemos las cifras que tenemos, y ahí las tentativas. Jaén no tiene esas cifras destacadas que veíamos en la gráfica. Estas son gráficas de barra anterior, en la cual veíamos cómo esa tasa, número de suicidio por 100.000 habitantes de Jaén, estaba muy por encima de la media de todas las provincias andaluzas. Las tentativas no hay esa diferencia, y Jaén está más controlado, pero también podemos ir viendo cómo esas tendencias van aumentando, que veíamos. Y otra vez el tema de las edades que estamos viendo entre personas mayores y menores, es decir, los suicidios en menores de edad son tremendamente trágicos, pero las cifras son mucho más bajas, tanto el suicidio consumado como las tentativas, aunque otra vez, si ven cómo va esa gráfica, esa barrita azul, que son los intentos de suicidio en personas menores, va aumentando. Es decir, es algo que en nuestras urgencias vemos cada día más frecuentemente y que nos alarma, porque las tendencias son de incremento también, las tentativas, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que esta es nuestra realidad? La podemos hacer en plan un poco más, el zoom más grande para España, para Andalucía, para Jaén. La podemos bajar más a Alcalá, que son las cifras que hemos manejado, que yo no las tengo en las estadísticas que he traído, pero que son las que estamos manejando en estos últimos años. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la doctrina que vamos a imponer o que vamos a intentar desarrollar desde el programa de salud mental, el plan de salud mental de Andalucía, ¿no? En principio, una máxima que hemos puesto y que vamos a intentar mantener es que realmente vamos a poner acciones que se puedan llevar a cabo. Esa es la primera máxima, ¿no? Cuando se hacen planes, programas en salud, muchas veces lo que vemos son grandes documentos que, evidentemente, muchos de ustedes no son expertos en salud, ni es su área de trabajo ni de conocimiento, pero los que estamos dentro de salud vemos que son grandes bloques o grandes libros, parecen libros de texto, que luego son muy difíciles de implementar porque hay tantas medidas que luego nada o casi nada se puede llevar a cabo. La idea es hemos seleccionado 50 acciones que sí que tenemos que hacer una evaluación durante estos 4 años y que intentaremos poner en marcha, llevar a cabo, para que realmente desde el sistema sanitario, esto es otra vez insisto en esto, desde el sistema sanitario podamos hacer realmente un impacto en esas cifras de Andalucía, o en este caso las cifras de Alcalá Real, ¿no? La idea es dotar con personal específico para desarrollar esas acciones. Como siempre que se habla de dotación y de inversión en salud o en salud mental, creo que todos nos quedamos con la sensación de que es insuficiente, pero eso no quiere decir que sea un esfuerzo desdeñable. Yo creo que se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo importante por esa contratación de personal o de personas cualificadas que trabajan de manera específica en lo que es la prevención y lo que puede ser este programa de salud mental, y esto es lo que vamos a hacer. Importante llevar a cabo lo que son el qué hacer ante una conducta suicida, es decir, esto es un esquema que nos puede servir de referencia o no, pero es algo de lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Es decir, de cómo debemos detectar en ese trabajo centrándonos en esas fases iniciales de vulnerabilidad, de dónde está el riesgo, cómo podemos identificar a esas personas, entendiendo que no todas las personas que llegan a cometer suicidio son personas que pueden estar categorizadas dentro de alta vulnerabilidad, pero sí que es cierto que hay un porcentaje importante que puede ser identificado, y sobre esas personas, sobre esos colectivos, podemos hacer hincapié en las acciones que vayamos a llevar a cabo, ¿no? De tal forma
que tanto desde el punto de vista médico, de esa comorbilidad con patología mental, el porcentaje de asociación entre suicidio y enfermedad mental es alto, es decir, no es completo, por supuesto que no, pero es alto, desde el punto de vista de la detección y tratamiento de las enfermedades mentales, pero también desde el control del entorno de la persona. Es decir, todos somos conscientes de que esos factores estresantes, que pueden ir del índole personal, del índole psicológico, desde el índole más familiar, más social, más laboral, pueden hacer que esos factores estresantes sean desencadenantes o sean detonantes de esa conducta suicida. De tal forma que en todo parte de la diapositiva que está antes de que se llegue al final a la conducta suicida es donde debemos trabajar de manera coordinada y de manera completamente compenetrada entre salud y los actores sociales o desde otros actores que son los que están implicados en el proyecto, ¿de acuerdo? Tenemos que cuidar los trastornos psiquiátricos, como digo, y tenemos que cuidar el entorno y los factores estresantes asociados a la persona que muchas veces están actuando, como digo, de detonantes de esas tentativas o de ese suicidio. Ante esa detección de riesgo, que es nuestra función, tenemos que conocer cuáles son las señales y tenemos que intentar poder conocer y poder trabajar en esa fase de detección de riesgo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Debemos conocer cómo hablar de determinadas cosas pueden ser catalogadas como señal de alerta. Podemos ver cómo alguien de nuestro entorno que dice sentirse o que ha expresado o que nos cuenta en alguna interacción que podamos tener, o insisto, a nivel familiar, a nivel de interacción social, a nivel laboral, de sentirse de alguna manera, o algo más importante, y si estáis viendo ahí la extensión de todo la presentación, por supuesto que queda abierto y esta tabla sale del programa, del texto que está colgado dentro de la página de la consejería, es decir, que está abierto a todos, pero al final, si veis bien, aparece mucho más largo el epígrafe o la categoría de comportamiento, es decir, que en la conducta, los cambios en la conducta, esos cambios que podemos ver en nuestro entorno de la persona que en algún momento pueda tener algún otro factor de riesgo, son señales de alarma que nos deberían ayudar a todos a poder identificar dónde o cuándo puede existir un riesgo aumentado, ¿de acuerdo? Y ahí es donde debemos trabajar y ahí es donde el proyecto que está en marcha deberíamos ir digamos, cimentándolo para que cada vez tengamos más recursos fuera del recurso sanitario para poder identificar esos factores de riesgo, como digo, que son de distinto índole y donde la parte del comportamiento de la conducta es clave. Con esto voy a terminar y voy a dejar ya paso a la segunda presentación, a la segunda ponencia y evidentemente luego al debate, pero estas son algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo desde la consejería o desde lo que es el programa, el Plan de Salud Mental de Andalucía, ¿no? Es decir, algunas de las que ya estamos evaluando, de las acciones que se han puesto en marcha y que evaluaremos a lo largo de lo que queda de los 2 meses que nos quedan de año, y entre las cuales pues quiero destacar alguna de las, insisto que está Lucía, la doctora Pérez Costillas, que es la coordinadora de todas estas medidas, pero que están ya en marcha y que van a ser una realidad. Algunas de ellas, alguna ya está, por ejemplo, el tema de la prevención de conductas suicidas en el entorno escolar. Esto es un protocolo que se ha hecho entre las 3 consejerías de desarrollo educativo, de salud y de inclusión social para poder poner en marcha este programa de detección de riesgo de suicidio en el entorno escolar, donde salud ayuda al sector educativo a poder detectar y a poder derivar en el momento con la rapidez necesaria y a los dispositivos adecuados esa persona con riesgo de suicidio en el entorno escolar, pero también aparecen otras medidas como es el trabajo que venimos ahora mismo de Jaén de trabajar con el 061, la llamada del 061 para hacer un protocolo también de prevención. Estamos a punto de establecer un código suicidio de todas las personas que hacen una tentativa y salen de los hospitales, cómo hacemos el seguimiento para evitar los suicidios consumados. Bueno, una serie de acciones que les pongo aquí que podemos discutir que van encaminadas también a actuar de manera conjunta para, como digo, intentar disminuir esas tasas de suicidio y que creo que es bueno que todos conozcamos y que sintamos, insisto, el esfuerzo
desde el sector sanitario. Es decir, que esto no es algo solamente, sino que es completamente, o que debe ser complementario y completamente integrado en una estrategia de cuidado de la salud. Estamos hablando de salud, de un problema de salud pública, con lo cual los representantes de la salud debemos estar implicados y comprometidos, como es lo que les estoy mostrando. Complejidad máxima, y es así, es decir, esto no hay, podemos decir otra vez, permítame, no hay dos suicidios iguales, es decir, no los condicionantes, no hay probabilidad y riesgo, pero no se dan todas las circunstancias igual. La complejidad es enorme, con lo cual siempre que hablamos, siempre que ponemos medidas, y esto lo hablamos en todos los foros, prudencia a la hora de plantear soluciones, porque no hay una solución única ni una solución universal que se ajuste a todas las, o que haga que la prevención sea una acción de éxito al 100%, pero sí que sabemos que con ese trabajo interdisciplinar y con ese trabajo intersectorial entre todos podemos, y esto no es una arenga de Podemos y no es un mensaje, entre comillas, permítame, político, no, todos podemos, no, esto es basado en evidencia y a lo que se ha podido hacer y se ha podido constatar con el trabajo que estamos intentando implementar en otras comunidades, en otras regiones, en otras zonas españolas y europeas, de que realmente con ese trabajo compartido somos capaces de bajar las tasas de suicidio. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y luego tendremos tiempo de hablar, extender alguna de las cosas o ideas que yo les he mostrado en esta presentación. Muchas gracias. ¿Te voy pasando? ¿Te vas a salir? No, ponte ahí mejor, bueno, que sí. ¿Dónde está ¿Ya está el pendrive? ¿Dónde lo saco? A ver. ¿Ahí? Sí. Le da a continuar sin seleccionar y ya el que sea. Presentación, esto de aquí es. Vale, Si lo la quieres saco. copiar, sí, mejor, porque si no luego se... ¿Dónde está esta de ahí? Está. Vale, sácame el pendrive y se lo da al doctor. Le va a dar con... Aquí. Ahí. Arriba, botón ¿Aquí? derecho. Sí, botón derecho. O izquierda. A ver si me puedo poner. ¿Me puedo hacer? Sí, bueno. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Después de un año estamos aquí en Alcalá. Bueno, sigo hablando ahora. Realmente, para mí es uno de los auditorios más complejos, ¿no? Porque hay gente que está interesado en lo que puede ser la conducta suicida, pero soy consciente que también hay personas afectadas, cercanos, familiares. Y entonces, bueno, desde el principio, igual que el doctor Crespo, pues mi mayor respeto. Cuando hablamos de números, de verdad que lo hablamos desde un punto de vista para intentar tener estrategias que sean eficaces. Y esto que conseguimos, que en un pueblo haya una jornada o se hable sobre suicidio, yo creo que es un éxito, de verdad, porque ponemos nombre.
Esto muchas veces cuando lo comentamos en España, en otros foros, realmente cuesta entender, ¿no? Que sobre un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú, porque este tema no es de hace 4 años ni 5 años, esto lleva mucho tiempo, pues se está empezando a hablar. Y lo primero de todo es un mensaje optimista. En los años 90 morían 8.000 personas por accidentes de tráfico, frente a 4.000 por suicidio. A raíz de una campaña muy agresiva, en el sentido de mucha financiación, se ha disminuido casi a la mitad. Y esta gráfica que siempre la traigo, es decir, haciendo políticas activas podemos conseguir que en los años 90 prácticamente nadie pensaba que se podía hacer algo con los accidentes de tráfico, pues a través de medidas que fueron multidisciplinares, de anuncios en televisión, mayor control, mayor concienciación, educación vial en los colegios. No fue una medida solo, fue una medida conjunta. Hemos conseguido que la tasa de accidentes de tráfico esté por debajo de la de suicidio. Yo creo que esto es clave. Pero esto también pasa con otros temas, por ejemplo, por accidentes, muerte por accidentes isquémicos, tanto vasculares, cerebrales como por infarto. Con códigos como el código ICTU hemos conseguido bajar la mortalidad por código ICTU. Hemos conseguido una mayor supervivencia después de un infarto. Hace 20 años un infarto era casi sinónimo de que te quedaba poco tiempo de vida. Ahora mismo hay unas políticas pero no solamente porque hay una actuación médica, sino porque hay una concienciación, hay una campaña. Sabemos que si hay un dolor, nosotros tenemos que llamar a alguien. Si hay un dolor, nuestro familiar va a llamar a un número de teléfono. Es verdad que en el tema de la salud mental y específicamente del suicidio, el problema que a veces tenemos es que no se pide ayuda. Porque claro, tenemos un solo cerebro. Y ese cerebro habitualmente está o deprimido o no está funcionando bien. Entonces, sí es verdad que en la especificidad que tiene la conducta suicida es que necesitamos muchas veces que alguien tome la decisión por esa persona. Y es una de las claves en la que el señor alcalde ha contado, que se están haciendo grupos de guardianes. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo estoy en mi trabajo y veo a un compañero que está triste, que no está rindiendo, y le pregunto qué le pasa, pueda tener yo unas ciertas habilidades para detectar que esa persona puede estar en riesgo. Y ahí es donde entra el sistema sanitario. No podemos fallar. Si un compañero del pueblo ha detectado algo, nosotros no podemos fallar. Y algunas veces hemos fallado. Y en ese sentido es muy importante entender que las políticas que han funcionado y los programas nacionales que han funcionado tienen varios temas en común. Lo hemos estudiado y ahora voy a relatarlo. Pero el primero de todo ello es que participa todo el mundo. No es un tema sanitario, es un tema de trabajo social, de liderazgo en los equipos de deportes infantiles, de liderazgo en el trabajo social, en la policía. No podemos, es verdad que la respuesta muchas veces, o la mayoría de veces, tiene que darle al sistema sanitario y ahí no podemos fallar. Nosotros, y muy por encima, hemos analizado, ahora mismo activos, hay 56 experiencias, o sea, programas nacionales que se han hecho en diferentes países, 56, para prevención de suicidio, de los cuales solamente 6 podemos evaluar, porque está escrito, porque después han dicho a los 5 años qué ha pasado, que eso es muy importante, no solamente ponerlo, sino pasado. No voy a entrar en muchos detalles. Entonces, hemos cogido esos 6 protocolos nacionales, que son Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda y Chile, y Corea del Sur, y hemos dicho, ¿qué tienen en común todos estos programas que han conseguido su objetivo, que era disminuir las muertes por suicidio un 10%? Un objetivo relativamente sencillo. Pues mira, tienen en común lo primero de todo. Participa todo el mundo. Claro, son programas nacionales, mientras que aquí en Alcalá
prácticamente ha participado, se ha escuchado a todo el mundo y se ha hecho una serie de estrategias que ahora veremos cómo hay que intentar desarrollarlas que tengan en común. Pero lo que es muy importante es lo que ya se ha estado haciendo este año, estos grupos de formación, estos grupos de que se pueda hablar en el pueblo de suicidio, que no se hable de intentos autolíticos, de accidentes, no, le ponemos nombre. De tal manera que se puedan formar a personas que puedan ayudar a compañeros, a familiares, y después una cosa muy importante que se ha estado haciendo aquí, que es el hablar de qué estrategias hay para un bienestar. Eso es una cuestión que no es sanitaria muchas veces, no tiene que ser el sistema sanitario, sino un sistema de social en el que es el bienestar, qué estrategia, qué puedo hacer ante el estrés. Y una de las cosas que puedo hacer ante el estrés es pedir ayuda, quitar el estigma. Realmente esta parte de quitar el estigma es de las más difíciles y por lo que yo observo, que yo ya con la gente que está aquí, ya se está quitando algo de estigma. Y esto es clave. Y es de las cosas que más cuesta, poder hablar. Como ha hablado el señor alcalde, como ha hablado el doctor Benedicto Crespo, hemos hablado de suicidio, del número de gente que se muere, qué podemos hacer, por qué estamos aquí y en qué nos hemos equivocado, cómo podemos avanzar. Entonces, esto es muy importante. Hay que contar con asociaciones. Hay un liderazgo y la ventaja que se tiene es que cuando se trabaja en sitios pequeños se identifican bien los líderes. No olvidéis que los programas y los proyectos lo hacen las personas. Si no identificamos líderes que tiren para adelante, realmente no va a funcionar. Una medida muy sencilla, la más efectiva, las barreras. En Sevilla, que es donde yo vengo y he vivido más tiempo de mi vida, cuando se puso una barrera física en la Giralda, la gente subía, veía la barrera y bajaba. No buscaba otro método. En algunos países ponen un número de teléfono y llaman. Es decir, medidas muy sencillas. Si sabemos que hay un puente, que hay un área, hay una zona donde la gente por cultura puede hacer la conducta suicida, hay otros sitios donde no se pueden identificar, pero en Sevilla era muy claro, disminuyó. Esto tuvo impacto. Un impacto no solo en Sevilla, cuando se hace el metaanálisis, o sea, cuando se hace un estudio concienzudo de todos los sitios donde se ha puesto una revisión Cochrane, sale que es efectivo. En Inglaterra, una cosa tan sencilla como disminuir el número de pastillas de paracetamol que se venden. Han hecho que mueran al año 20 menores de 18 años, menos que el año anterior. Se ha pasado de una muerte de 40 a 20. Es decir, hay que intentar, pues, ser algo imaginativo, ver cómo podemos muchas veces, pues, y esto yo creo que es lo que se está intentando trabajar en algunos, en estas formaciones que hay. Si tú ves a algún familiar, a alguien que está acumulando pastillas o algo, preguntar, ¿se puede hablar? ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Has pensado alguna vez quitarte en medio? Sí, y es cuando podemos llevarlo. Es decir, intentar identificar cuáles han sido aquellos medios que han sido más frecuentes. Los programas que consiguen poner barreras son los que después tienen mayor eficacia en la reducción. E identificar grupos de riesgo. A veces medidas tan sencillas, sabemos que la gente mayores de 65 años tienen una alta tasa de riesgo de suicidio. A veces medidas como un voluntariado que vaya a tomar café los fines de semana y entre semana con aquellas personas que hemos detectado a través de un trabajador social o atención primaria que están tristes, pues son medidas muy eficaces. Muy eficaces, porque la soledad unida a una jubilación o a una pérdida de actividad física aumenta mucho el riesgo de suicidio. Lo mismo pasa con la depresión. Tenemos que hacer programas y en ello estamos insistiendo. Venimos ahora mismo del 061, de haber atención primaria y salud mental tiene que identificar las depresiones y tiene que empezar a tratarlas eficazmente. Porque es la causa principal de suicidio, la depresión. Entonces, tenemos que, si se acercan a nosotros, al sistema sanitario, tenemos que dar una respuesta.
Lo mismo pasa con el alcoholismo, CTA, los centros de alcoholismo. O sea, se pueden identificar una serie de grupos de riesgo, que es lo que ha hecho el programa de salud mental. Ahí tenemos una base. El programa de salud mental habla de grupos de riesgo en la que los equipos de salud mental y de atención primaria deben de estar atentos por si llega alguno de estos grupos de riesgo, poder actuar. Y efectivamente, ahora viene la parte sanitaria. Estamos formando una población, se es más sensible. Muchos de los problemas que tiene la salud, desde mi punto de vista, es que siempre hablamos de la prevención. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la salud mental infantil. Tienen que venir antes, hay que consultar, y cuando consulta no damos respuesta. Es que son muchos, claro. Llevamos 10 años diciendo que hay que consultar antes. Nosotros, el programa de salud mental, de suicidio, tiene una cosa, que tiene que tener accesibilidad. Y esa accesibilidad es que si llega, hay que responder rápido. Y si no llega, desde salud mental o desde la salud o los sanitarios, hay que favorecer que llegue. Hemos estado hablando, pues ahora mismo con Salud Responde, y a lo mejor a esa persona, porque una persona que está triste, que acude a urgencias, de aquí lo llevan a Jaén, lo ven en urgencia y si usted está triste, tiene cierto riesgo de suicidio, le van a ver mañana en la unidad de salud mental comunitaria. Esa persona mejor no es capaz de tomar esa decisión al día siguiente. Hay que ayudarle. Entonces, estamos hablando para que se pueda hacer una llamada telefónica recordándole a esa persona, primero preguntándole cómo está y recordándole que tiene una cita ese mismo día para que acceda al sistema sanitario. Como bien han dicho al principio, un tercio, o sea, 2 de cada 3 o 1 de cada 3 no acude. Pero sabemos cuando hacemos una autopsia psicológica que esa persona estaba deprimida, pero no consultó. O consultó por temas banales en atención primaria. Tenemos que favorecer no solamente que desde salud mental seamos accesibles, sino que llegue a nosotros. Cuando antes de llegar a nosotros al protocolo nuestro de riesgos suicidas del Hospital Virgen del Rocío, nos dimos cuenta que coincide con el estudio de Madrid que el 60% de las personas que se veían en la urgencia por riesgo suicida no se veían en ningún sistema sanitario, no iba. Se le daba la cita y no iba. Nosotros, y lo que está en el protocolo de salud mental de Andalucía, en el programa es, al día siguiente llamamos y recordamos que tiene que ir a la cita. Y nosotros hemos pasado del 30% que acudía al 80%. Son medidas sencillas, pero que hay que ponerse en que la persona que se está planteando quitarse de en medio, suicidarse, no tiene una cabeza para tomar buenas decisiones. El suicidio es una decisión definitiva para un problema transitorio. Y ahí es donde hay que actuar. Transitoriamente, esta persona no puede tomar grandes decisiones. No podemos pedirle que mañana se despierte, no podemos darle una cita a las 8:30 de la mañana. Si son las 12 y estoy todavía en el hospital, voy a llegar a las 2, duermo mal, me quedo dormido. Si fallo, alguien me tiene que llamar. Y ahí es donde el sistema y el programa de salud mental está haciendo verdaderos esfuerzos. Ya digo, venimos ahora mismo de Jaén para que se involucre también Salud Responde, se involucre 061 y se involucren también los equipos para intentar no perder a estas personas que muchas veces los fines de semana son muy duros para nosotros. Sabemos que vemos a alguien un viernes de urgencia y no se le va a ver hasta el lunes. Estamos intentando que Salud Responde responda, como bien diciendo, y le llamen entre medio, porque muchas veces es sentirte acompañado, sentirte que te entienden, sentirte que estás teniendo un problema. Y una llamada un sábado a las 4 de la tarde, oye, ¿cómo estás? Te recuerdo que el lunes tienes que... Eso a veces no es tan caro, no tienen que movilizar tanta gente y es una llamada, y además lo podemos hacer. Se puede hacer y de hecho lo vamos a hacer, ¿vale? Y eso son pequeñas medidas con grandes efectos. Esto ya es una petición a autoridades. Necesitamos datos fiables. O sea, tardamos mucho en tener los datos. Mucho. No sabemos cómo hacerlo.
Porque una cosa que hemos visto en estos 6 programas que han funcionado es que globalmente han funcionado todos. Han disminuido el 10% de suicidios en 5 años. Pero cuando te vas a mejor a grupos, a edades, ha funcionado muy bien en mayores de 65 años, pero en menores de 18 años no ha funcionado. Habrá que cambiar la estrategia. Pero necesitamos datos, necesitamos saber cuál es el impacto de las cosas. Lo mismo pasa cuando vamos a grupos. Sabemos que un factor de riesgo es la pérdida de los factores de protección. Factor de protección es familia, trabajo. Aquellas personas que, por ejemplo, pierden el trabajo, están en proceso de divorcio, de separación, son muy vulnerables. Entonces, cuando tenemos estadísticas, sabemos que a lo mejor lo que estamos haciendo en global está funcionando, pero a lo mejor está fallando en un grupo. Ahora, en jóvenes, menos de 25 años, hay un aviso por la OMS de que en colectivos LGTB, independientemente que la familia lo apoye, son grupos vulnerables para la conducta suicida. Bueno, pues a lo mejor habrá que hacer grupos específicos o intervenciones un poco más centradas en estos grupos. Pero claro, tenemos que tener resultados y eso nos cuesta muchísimo. Nos dan los resultados mejor a los 3 o 4 años, claro, ya de algo que pasó hace 4 años, ¿no? Entonces nos cuesta mucho y a veces tengo muchas veces la sensación que vamos como a oscuras, ¿no? Esto es una reivindicación que llevamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar, aprender de todo esto. Y bueno, mi mensaje era eso, que uno solo no mueve esta piedra. Nosotros tenemos que estar. Pero yo creo que ese mensaje de que cualquier ciudadano puede ser un guardián de la vida de un compañero o de un amigo o de un familiar es importante. Hay que dar esas herramientas. Las herramientas se dan a través de la formación que se están dando ahora, de bienestar, manejo del estrés, qué hacer ante un compañero que tiene ciertos signos de alarma. Muchas veces no nos atrevemos a preguntar porque no sabemos. Cuidado con aquellos cercanos que han sufrido un suicidio muy cerca. Son muy vulnerables durante un tiempo. Pues a lo mejor tenemos que acercarnos y preguntar qué le pasa, si está bien. Y si detectamos que hay ciertos riesgos, es cuando nosotros también tenemos que dar una respuesta. Es decir, que entre todos, la piedra no la movemos, pero si entre todos subimos, yo creo que sí podemos conseguir algo que es muy ilusionante, ¿no? Algo que ya, de verdad, que es muchísimo lo que llevamos andado, de verdad. En otros sitios hemos ido a dar charlas sobre suicidio y viene gente, poca gente. Aquí yo creo que cada vez se le está poniendo más nombre a una cosa que antes no se podía dar nombre. Y sin más, nos quedamos a espera de las preguntas y muchas gracias. No, está desconectado el tuyo. Toma. Mira, ponte, aquí. Si quieres nos sentamos aquí y ya está. Sí. Sí, no se acopla. No se acopla. No. Bueno, lo que decía, que si hay alguna intervención, algún comentario. Buenas tardes, Benedicto. No sabía si me recordaba o no me recordaba, pero bueno, como hicimos el documental 4.000 silencios vinculado a toda esta memoria, tengo varias preguntas para ambos, pero voy por la primera porque, como bien sabes, soy miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Ambos han hablado de los distintos protocolos y códigos suicidas, pero curiosamente a nosotros no se nos involucra en esa línea de formación. Se habla del 061. Se habla de otras áreas, pero nosotros somos la primera línea de fuego en el tema de suicidio, suele ser nosotros, porque la primera llamada es al 112, no a 061, y normalmente nos lo filtran a nosotros. Y por desgracia para nosotros no tenemos la formación correcta para afrontar las distintas situaciones. Entonces, no sé si ahora mismo desde la consejería o desde su proyecto se plantea esa formación que para algunos pues, nos preocupa mucho.
Bueno, ante todo el reconocimiento y las felicitaciones por el vídeo, que ha sido un éxito y yo creo que una importante, ¿no? La divulgación que habéis hecho, aparte de los kilómetros que recorristeis con la bicicleta, pero yo creo que es un vídeo y invito a todos a que lo podáis ver, el que no lo conozca, ¿no? Porque es un vídeo realmente muy bonito y muy bien hecho, y felicidades, ¿no? Desde luego tienes toda la razón y eso es así, y lo que sí dentro de lo que aquí en Alcalá se ha hecho es involucrar a las fuerzas de orden público, es decir, que la policía municipal se están contactando también con los, aparte de los servicios sociales, creo que había algún contacto también con bomberos, puede ser también. Es decir, que somos conscientes y los programas que se están diseñando acá involucran e implican, como tú dices, a los que primero llegáis y a los que tenéis que tener esa formación, porque en esos primeros momentos muchas veces es importante, ¿no? esa actuación. A nivel de Andalucía también se está haciendo, y ahora esta mañana hablaba con bomberos de Sevilla también, es decir, que creo que lo que tu comentario yo lo voy a utilizar un poco para reforzar esa idea de lo poliédrico, la multidisciplinaridad, la necesidad que tenemos de estar todos a una, ¿no? Cada uno desde su posición, ¿no? Desde su ámbito de influencia o de capacidad de modificación de la realidad, pero todos tenemos que estar, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, lo que son las fuerzas de orden público, como bien dices, y que sin duda tiene que estar y está dentro de lo que son los programas andaluces, pero también el de Alcalá, ¿no? Sí. Coge el micro que se va. Sí. Sí, buenas tardes, buenas noches. Miguel, yo quería plantearte cómo se implementa este proyecto en una ciudad tan grande como Sevilla. ¿Qué actuaciones concretas estáis haciendo? ¿Qué puntos son los claves para poder ser eficaces con medidas sencillas, como tú has dicho antes? ¿Nos puedes contar algo? Nosotros tenemos dos medidas que son sencillas y de hecho acabamos de hacer una auditoría de cómo ha ido funcionando, si la hemos llevado a cabo. Esa ha sido la primera auditoría, porque muchas veces uno pone un proyecto en marcha y al año te das cuenta que el 10% lo ha hecho, ¿no? Entonces el primero era, nosotros cuando llega alguien a urgencia por una conducta suicida, entra en un programa en el que al día, en menos de 48 horas, el enfermero de su equipo de salud mental le llama. Primero, para interesarse por cómo está. Y dos, para darle cita en el equipo que se ve en menos de 7 días. Bueno, la media es 5 días. Son dos llamadas muy importantes. Una, ¿cómo estás? Y otra, te recuerdo que te voy a dar una cita para tal día. Esa es una de las medidas que nosotros hemos hecho. Después en infantil, en adolescente, hacemos lo mismo, hacemos la llamada por teléfono, les recordamos la cita y hay un grupo que hace una intervención muy cerrada, psicológica, que identifica y evalúa bien el riesgo. Eso en infantil, ¿vale? Eso también ha sido un paso de calidad. Y por último, otra de las medidas que vienen, todas estas medidas vienen en las guías internacionales de suicidio, no las hemos inventado nosotros. Vamos. La otra medida que es muy eficaz, es darle un papel o hoja de seguridad. Viene alguien por una conducta suicida de urgencia y le hacemos preguntas muy sencillas. Oye, ¿qué es lo que a ti te hace perder más los nervios y pensar más en matarte? Y lo escribe en un papel, tal cosa. ¿Qué puedes hacer tú para disminuir esa ansiedad? Pues llamar a un amigo, escríbelo, llamar a un amigo. O sea, eso es una hoja de seguridad que se hace. Nosotros empezamos a hacerla y cuando hicimos la auditoría nos dimos cuenta que el 70% cuando iba a urgencia, iba al día siguiente, a los 6 días, había perdido el papel. Entonces ahora le hacemos que haga una foto y por lo menos el móvil no lo pierde. ¿Vale? Eso, que es una medida muy tonta, ha demostrado una alta eficacia. Hay otras veces que no es eficaz, pero de pronto tú has trabajado con el profesional qué hacer
Antes, una conducta después, poner música, poner el otro, acordarme de mi perro, pues acordarme de mi madre, acordarme de mis hijos, lo escribe. Entonces, cuando tienes una crisis, que muchas veces hay crisis de este tipo y no te da tiempo a pedir ayuda, tú coges tu papel que se llama hoja de seguridad y lo ves. Claro, nosotros cuando hicimos una auditoría y preguntamos en el equipo, dice, aquí no traen ningún papel. Claro, nos dimos cuenta que uno coge el papel, está en urgencia, lo que hemos dicho, un solo cerebro, toma malas decisiones, no se va a acordar de dónde metió el papel. Entonces, lo que sí hemos aprendido es que le hagan una foto. Y eso lo hemos aprendido porque hicimos una auditoría. Si no la hacemos, seguimos mandando el papel y no tiene eficacia. Esas son las 3 medidas. Llamada por teléfono, verla en menos de 5 días y la hoja. Y después de infantil hemos puesto algo más específico porque son menos frecuentes y nos permite hacerlo. Quería darle mi enhorabuena. Por primera vez estoy escuchando unas medidas concretas, prácticas y sencillas. Mi duda es si solamente o están en plan pionero en el Hospital Virgen del Rocío o eso está plasmado en el plan que don Benedicto ha presentado, en el Plan Andaluz de Prevención del Suicidio. Bueno, eso está plasmado en el programa de salud mental, pero no solo ahí, sino eso es algo que, como he dicho, está en todas las guías nacionales e internacionales. En las del Ministerio habla del plan de seguridad y en las de... No, pero por ejemplo, las medidas tan simples que ha dicho usted de contactar con Salud Responde. Eso hoy venimos precisamente, sí, de Salud Responde. Eso no está instaurado, eso estamos hablándolo, hoy venimos de Jaén, porque eso podemos hacerlo. Hemos visto que hay medios para hacerlo y eso, desde mi punto de vista, se va a hacer. Es verdad que todavía no se ha puesto en marcha. O sea, ustedes están trabajando ya, independientemente que sean de Virgen del Rocío y tal, sí, no. para intentar implantarlo. Sí. Yo simplemente he hablado de Virgen del Rocío cuando me han preguntado concretamente por qué estamos haciendo nosotros concretamente esto. Pero todo lo que yo he dicho está plasmado para hacerlo en toda Andalucía y lo de la llamada también. Eso es lo que, para todo, eso es lo que crea. Porque, por ejemplo, lo que ha planteado también, de que o bien a través de la enfermera de salud mental comunitaria se haga la llamada, se le dé ya la cita tan precoz, pues vamos, me ha parecido por primera vez medidas reales y prácticas. Eso se está haciendo nosotros y se va a hacer porque está reflejado como una de las 50 medidas y es una de las primeras que se van a poner en marcha. Bueno, pues entonces mi enhorabuena. Bueno, esta señora que aparece aquí es Lucía Pérez Costilla y es la coordinadora de ese programa que yo les he mostrado en el texto y que usted pregunta, con lo cual ella es la persona que más o con más autoridad puede responder a todo esto. Lucía, gracias por estar aquí ante todo. Y me acerqué por eso, ¿no? Por poder contestar. Y sí que esperamos que sea una realidad como muy tarde para toda Andalucía, para mediados del año que viene, pero pilotarlo antes. Y yo hay una cosa que sí quería manifestar, ¿no? Que nosotros también, en la población aquí, nos están dando un ejemplo de romper tabús, pero también se están rompiendo en sanidad. Y trabajar con emergencias sanitarias, con urgencias sanitarias y escuchar, por primera vez hablamos de invertir tiempo para salvar vidas y no de ganar tiempo. Y sí que se está trabajando y sí que todos confiamos en que va a ser una realidad. Sí, buenas noches. Tenemos una tasa muy alta de suicidio. ¿No cree que una de las causas es la falta de inversión pública? Tenemos una ratio de 25 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 150 que hay en Suiza, en Noruega, o de los 200 que hay en Finlandia. Según el informe Hillwhite, junto con Bulgaria, somos los 2 países que menos invertimos en salud mental. ¿De qué sirve ir a un psiquiatra si te da cita para al mes siguiente o a los 3 o incluso a los 6 meses? Si no se puede hacer un seguimiento real. Muchas gracias. Yo creo que Benedicto ha dicho en todo momento que necesitamos más recursos en salud mental y todos los queremos,
pero la distribución de recursos no va pareja al riesgo suicida y, naturalmente, que se ha de solventar y económicamente no creo que sea de hoy para mañana. Sí que hay un compromiso serio en el que creemos, y por eso estamos aquí, de que se va a potenciar mucho los servicios de salud mental. Pero en el mientras tanto, este es un trabajo de todos y esto es fundamental, aunque nos multiplicáramos los psiquiatras y los psicólogos, la presencia del médico, la presencia de enfermería, la presencia de psicología no es continua. La vivencia de soledad, la vivencia de carga, la desesperanza, ahí tenemos que estar todos. Entonces, no es que no queramos, no se necesiten más recursos, pero se necesitan más cosas, además de los recursos. Sí, un buen ejemplo el que se ha puesto. Por supuesto que hacen falta más recursos, pero precisamente esos países que se ha dicho tienen la tasa mucho más alta de suicidio que España. Seguramente por una forma de ser nuestra, por muchas cosas, ¿no? Eso es un buen ejemplo, como que no solo todo es sanitario, sino que hay otros factores que tienen que jugar un papel. Pero bueno, necesitamos más recursos, por supuesto. Indudablemente. Pero hay una cosa que posiblemente por la calle preguntamos qué hay que hacer si alguien tiene un infarto, qué medidas hay que tomar en el día a día o ante una reanimación cardiopulmonar. Los aparatos de reanimación cardiopulmonar, y hablaba antes un policía, han hecho mucho en esa curva que nos ha enseñado Miguel de disminución de la mortalidad. No ha sido el aumento del número de cardiólogos. Entonces, es un trabajo de todos y solo si lo hacemos todos lo podremos conseguir. Nosotros somos los primeros responsables, porque somos los sanitarios. Y este es un problema de salud pública, uno de los primeros problemas de salud pública. Pero no, es de todos. Hola, buenas tardes, noches. Me voy a romper un poco el protocolo, ¿vale? Me voy a permitir el lujo de dirigirme en primera persona para que me vean, porque si hablo desde ahí atrás, alguno puede tener mañana una contractura en el cuello, ¿vale? Entonces, vengo a hablar en primera persona, no me escondo, me siento orgulloso de haberme enterado de chiripa, que estaba hoy convocado esto. Me enteré ayer a las 11 de la noche. Hoy he trabajado, he desarrollado mi jornada laboral normal. Mi profesión actual, soy técnico de señalización de senderos, actividades al aire libre. Y empezando con la última cuestión que se ha comentado, creo que más importante casi que la inversión en recursos económicos, un foco grande debería ser la captación de talento, ¿vale? Porque en este tema tan espinoso y tan complejo, creo que el talento, como capacidad de empatía por parte de los profesionales, yo cuando etiqueto a un profesional no solamente lo etiqueto por la nota que haya sacado en un examen, sino por sus aptitudes y actitudes. En resumidas cuentas, agradezco mucho el foco que se ha puesto aquí en esto. Considero que todas las personas que estamos aquí estamos porque nos preocupa este asunto, y yo voy a hablar en primera persona como una persona que está superando una depresión en mayúscula y que el tema de intentos de suicidio, voy a hacer una pregunta. Me gustaría que me aclarasen, y si sirve para el resto de personas también sería útil, ¿qué se define como intento de suicidio? ¿Cuál es la raya, cuál es el rasero que distancia el intento de suicidio al suicidio consumado, o de una persona que diga me voy a quitar la vida mañana como se me crucen los cables? Dicho un poco chabacanamente. Es un poco general la pregunta, pero me viene al dedo, me viene bien por una cosa. Cualquier gesto
o deseo de quitarte la vida, por muy banal, tonto que sea, hay que tomárselo en serio. Entonces, eso es lo que se define a nivel de estadística como intento de suicidio. No, yo no he sacado ninguna estadística. Las estadísticas, Bueno, las estadísticas eran de muerte. La muerte por suicidio está muy bien definida. Y tentativa. Tentativas son gente que se autolesiona o se hace daño con la intención de matarse. Vale. ¿Vale? Y da igual que eso sea muchas veces muy importante, a veces que sea una cosa muy banal. ¿Lo hizo para llamar la atención? No. Lo hizo para pedir ayuda. Lo que pasa es que hay gente que pide la ayuda de una manera no muy acorde y otros lo hacen de mala. Pero es una llamada no de atención, de pedir ayuda. Y la mayoría de las veces, y si usted ha tenido esa experiencia, la mayoría de las veces, lo dice la evidencia científica, se llega a ello no desde la seguridad, sino desde el sufrimiento. No sé qué hacer. Además, no tenemos, y cuando se va a una consulta de las nuestras se sabe, no tenemos todas las soluciones. Y una de las cosas importantes en la intervención es la empatía, como usted ha dicho. Pero... Bueno, pues voy a explicar un poco desde primera persona, que creo que considero que es importante y muchas veces brilla por la ausencia, porque es difícil que alguien se ponga delante y diga: yo estoy en este proceso o he pasado este proceso y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no puedo vender la piel del oso porque antes de cazarlo no se puede hacer, pero considero que el paso del suicidio creo que ya agua pasada. He estado tratado psiquiátricamente con duloxetina, que es un antidepresivo, el cual me ha sentado como una patada en la barriga, me explico, no me ha ayudado prácticamente en nada, casi peor. Y a mí el único freno que he tenido yo en mis tentativas o arrebatos, porque eso es un chispazo que dura, es un arrebato que además es incontrolable, han sido mis 2 hijos. Lo único que me tiene ahora mismo aquí hablando delante de ustedes han sido mis 2 hijos. Entonces, pues, la verdad es que a nivel sanitario el reto es muy, muy complejo, pero muy complejo, porque las cabezas no somos tan transparentes como el cuerpo físicamente. Yo he sido operado de la espalda y hace un TAC, se detecta una hernia, se hace una artrodesis y si la operación tiene éxito, pues puedo seguir con una calidad de vida bastante aceptable. Entonces, pues yo hablo de primera persona en aspecto, considero que la fase esta del suicidio la he superado, pero la depresión, en mi caso, por ejemplo, pues tiene muchísimas ramificaciones, desde la percepción de la autoestima, desde cómo te sientes, desde el entorno, los factores que desencadenan esa depresión. Y bueno, pues lo primero es la lucha interna que tiene uno y intentar aferrarse a las cosas que uno más quiere o a intentar, bueno, pues simplemente decir, bueno, pues no solamente la depresión la escriben los fracasos en una vida, es decir, mi vida no solamente está llena de fracasos, también he tenido mucho éxito, pero lamentablemente cuando me he considerado siempre una persona psicológicamente bastante fuerte, pero cuando en un espacio, en un lapso de tiempo demasiado corto, he tenido una serie de acontecimientos, sobre todo de pérdidas familiares, emocionales, bastante fuertes, en un espacio de tiempo demasiado breve, porque yo he digerido muchas veces adversidades y las he digerido con bastante soltura, pero cuando en un espacio de tiempo demasiado corto han sucedido diversas adversidades, son las que me han llevado a un desbordamiento, es decir, a tener la incapacidad de gestionar mis emociones o mi estado emocional.
Interesante. Perdónate, discúlpame, pero me gustaría darle voz a más gente. Si tienes alguna pregunta, yo creo que es tremendamente valiosa tu intervención. Yo creo que es tremendamente valiente lo que estás haciendo. No es fácil que alguien se ponga delante de un auditorio y de nuestros conciudadanos de decir, oye... Es muy difícil, ¿eh? Se Es lo difícil. puedo garantizar. Con todo pero sí que te pediría, si tienes alguna pregunta, digo, porque a mí me gustaría si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, ahí hay otra, Sí. para darle voz a todos. ¿vale? Termino ya. Vale. Bueno, la última pregunta es, la única forma que he tenido de poder hablar con otras personas a la hora de que se abran al tema de la depresión ha sido arañar un poco y mostrarles que yo también la padezco. Entonces, cuando esas personas de mi entorno más cercano realmente se han abierto, y es cuando se ha roto el hielo y han hablado conmigo con absoluta franqueza, porque se han sentido identificados y han puesto una cara de decir, narices, este hombre está en la misma situación que yo. Entonces ya estamos hablando en el mismo idioma. Lamentablemente la depresión es una enfermedad, una patología demasiado incomprendida. Muy difícil, muy compleja y demasiado incomprendida, incluso por tus seres más queridos y las personas más cercanas que tienes. Entonces, pues es muy complicado. Y yo, a raíz de haber superado muchas fases, lo único que puedo contribuir en este aspecto es que a mí lo que me ha servido más para ayudar a alguien, porque yo ya estoy, creo que en un paso de más ayudar, de que me ayuden, intentar ayudar, ha sido no taparme. Y cuando he hablado con alguien que me ha dado el mínimo atisbo de que está en una situación complicada, darle el primer paso y decir, tío, que yo estoy en tratamiento. Estoy en tratamiento con esto y le he puesto nombre y apellido y sin problema y nada. Entonces, esa persona ya en ese momento es cuando se ha abierto la llave y se ha abierto la caja. Y es cuando ya... la comunicación ha sido pero totalmente directa, franca y demás. De otra forma, la opacidad es tremenda. Cuando digo tremenda, es tremenda. Yo, en mi caso, por ejemplo, en el diagnóstico de mi depresión, yo he sido muy reservado y muy opaco. El paso ha sido cuando ya la situación la tenía totalmente descontrolada. Perfecto. Muchas gracias. Disculpen por el... De verdad. No quería robar más tiempo del necesario. La ponencia de ellos no es mía, ¿vale? Entonces, ya está. Simplemente quería dar mi cara y exponer la situación que he pasado. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarles si del programa principal de toda la consejería y de lo que han puesto ustedes se deriva el protocolo que salió la semana pasada sobre prevención del suicidio en la escuela. Supongo que se deriva de ahí. Entonces, mi pregunta es, porque me desenvuelvo en ese medio, ¿cómo piensan implementarlo o cómo se piensa implementar? Porque ha salido el protocolo, pero ahora supongo que hay que implementarlo. ¿Cómo se piensa formar a esas personas o al entorno escolar? En fin, es una pregunta un poco genérica. ¿Cómo formarlo, cómo informarlo? Porque me parece muy interesante hacer ese tipo, la prevención, tanto de los procesos agudos en la escuela, como la formación a largo recorrido que se puede hacer porque se está formando a las personas en el entorno escolar. Entonces la pregunta es, salió la semana pasada, está ya publicado, pero ahora hay que implementarlo y formar. De hecho, la formación que se hace en educación va un poco al margen. De hecho, ya han salido algún curso sobre el bienestar emocional, de hecho en Jaén, que se va a hacer dentro de unos días. No sé si están ustedes detrás dentro de todo o un poco el tema de la coordinación habría que comentarlo. Un poco cómo va ese proceso. Gracias. Gracias por la pregunta. Es una
una de las actuaciones que estaban en ese último cuadro que yo he puesto de implementación para el 2023 aparece el tema del desarrollo de ese programa de prevención de suicidio en el entorno escolar, ¿vale? Este es el documento que usted seguramente conoce mejor que... Bueno, yo lo conozco bien porque lo hemos elaborado conjuntamente con Educación, pero el documento lo que viene es a poner el foco y o casi toda la responsabilidad de lo que es el entorno escolar, a los docentes, y el apoyo de salud mental a través de lo que es la figura de la enfermera referente, ¿de acuerdo? Es decir, que el mayor control de todos los casos que se van a dar digamos, que van a requerir algún tipo de intervención en el entorno escolar se va a manejar desde los docentes, con las figuras de los docentes o personas que están trabajando dentro de docentes, como pueden ser los orientadores, los coordinadores del bienestar emocional, estas figuras que aparecen ahora, y el apoyo de las enfermeras referentes como persona o personal de salud, ¿no? Para, en casos que se detecte que ese problema, el que se está debatiendo, que se ha detectado por Educación, necesita un tratamiento o una intervención desde salud. A partir de ahí se generan, no voy a extenderme mucho más, lo que son unas comisiones provinciales de evaluación del caso, y a partir de ahí se propone un tipo de intervención para esa persona, ese niño o ese menor, si necesita ir a salud mental o si el tratamiento se puede hacer desde lo que son las figuras estas que estamos diciendo en Educación. La medida ya, el documento está, y la implementación es algo que se va a llevar a cabo ya, es decir, que se van a hacer los temas de formación y la creación de esas comisiones que digo provinciales. No, era por si podía avanzar algo de la formación o cómo se va a hacer. Si la van a coordinar, no la va a coordinar, cómo se va a coordinar eso y demás, ¿no? Y la gente ajena, aparte de las referentes escolares, están los médicos escolares, como soy yo, que los hay en Andalucía en muchos equipos. Digo, también hace un poco de referencia y hace referencia al documento, en su caso de que está, ¿no? Entonces, la idea era la formación un poco, para profundizar un poco en este tema de la prevención, y la implementación, porque es ya leerlo y ya nos ponemos a hacerlo, porque de alguna forma se vienen haciendo cosas cuando surge algún caso, ¿no? Los orientadores empiezan a mover el tema, ¿no? Ya, nada, era un poco reflexionar sobre eso. No, y muchas gracias. Máxima sensibilidad cada vez que ocurre algo, como decía, con un menor, ¿no? Es decir, que ahí todos nos sentimos aún mucho más implicados, ¿no? La formación está diseñada, los módulos de formación están diseñados, los módulos se han, entre comillas, supervisado y consensuado con salud, adecuados a lo que es los profesionales del entorno educativo, y hay un módulo que me parece que es el quinto, que es un módulo que sí que da salud, en el cual explicamos todo lo que son los protocolos de prevención de suicidio, de tal forma que sí que hay por parte, o intentamos que dentro de la formación del personal educativo exista ese conocimiento de qué es el protocolo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el protocolo de salud? Pero insisto, dejando o la gran parte tanto de la formación como de la intervención en el entorno educativo donde creemos que tiene que estar, porque afortunadamente la mayoría de las personas que van a estar evaluadas en digamos, por ese o sospecha o riesgo o algún tipo de riesgo detectado de suicidio, se tiene que quedar en el entorno educativo y no tiene que ir al entorno sanitario, ¿de acuerdo? Pero esas personas que sí que se detecta que el riesgo es alto, vayan de la forma más rápida y directa al lugar, como digo, de salud mental, que es el que le tiene que dar respuesta, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Por ahí atrás había alguna otra pregunta. Aquí hay otra. Yo tengo dos cuestiones. Una, me ha parecido muy interesante el aspecto que habéis dado a conocer de dar visibilidad al suicidio, ¿no? Y el ejemplo que ha puesto antes no recordará su nombre. Miguel, el ejemplo que has puesto antes sobre la campaña de tráfico, lo que incidió en el descenso de los accidentes de tráfico, ¿no? Cómo incidir a través de esas campañas en que desciendan los suicidios. ¿De qué forma se podría dar más visibilidad al suicidio? Yo, como periodista que soy, desde que estoy trabajando, siempre hemos obviado o hemos apartado a un lado cuando ha habido un caso de suicidio. Los medios de comunicación nunca hablan de suicidios. Es más, cuando hay una muerte, en el momento en que la policía nos confirma que es un suicidio, eso no se da. No se da por lo menos en mi medio, en la radio. Pero
de todos es conocido que cuando ha habido suicidio en Alcalá, pues no lo hemos visto tampoco en prensa, como cuando ha habido un crimen, un asesinato o un caso de violencia de género. Me parece que es muy importante dar visibilidad y me gustaría saber qué podríamos hacer los medios de comunicación para hablar del tema de forma, pues como hoy en día se habla de violencia de género, cuando hace 10 o 15 años era impensable pues hablar cuando ocurría un crimen en el ámbito doméstico. Y la segunda cuestión sería, ¿por qué hay tantos suicidios en Alcalá? Porque yo he venido aquí a esta conferencia pensando que me ibais a dar un poco las claves, ¿no? La altitud, el clima, ¿por qué narices se suicida tanta gente en nuestro pueblo? En cuanto a los medios, yo creo que ha habido últimamente, los medios en los últimos años dan muy buenas noticias en relación al suicidio. Podemos pensar varias gente famosa que se ha dicho que se ha suicidado. Hay la OMS y el Ministerio tiene unas normas de cómo informar sobre el suicidio. Es muy importante ponerle nombre y decir suicidio. Podéis pensar recientemente el suicidio de una actriz muy conocida, se dijo que era suicidio, pero no se entra en el método, no se entra en lo morboso. Ahí fallan no los periodistas yo creo que esto lo tenéis muy bien asumido, sino a veces las tertulias. Se intenta que en las tertulias, de hecho se llamó la atención en una de las tertulias con la muerte de la actriz porque no decía. Sí es verdad que a veces, y ha pasado con un caso relativamente reciente, la familia pide que no se diga la causa. Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero se habla de suicidios cuando son personajes famosos, sí. Siempre, eso siempre, sí, eso sí. no se obvia. No, pero siempre no. Hace 10 años no. Bueno, estoy hablando de ahora. Sí, pero que es un cambio, eso es muy importante porque ponerle el nombre de suicidio a gente famosa, antes se decía en accidente, circunstancias extrañas, y ahora se pone nombre y apellido. Los medios, aquí por ejemplo en el ámbito andaluz, ¿qué puede hacer ante gente que no es famosa? Más que comunicar el suicidio, hablar del suicidio como se está hablando aquí. Que pedir ayuda, estas campañas, recordad que la campaña de tráfico fue muy, muy polémica. Ahora la asumimos todos, pero en su momento fue muy polémica. Entonces, los medios que pueden hacer, pues hablar, como se está hablando aquí, esto es un ejemplo de cómo se puede tratar, ha habido un ejemplo anterior, en primera persona, un familiar, hablar y poner nombre. Ahí yo creo que los medios pueden hacer mucho y concienciar, cómo pedir ayuda, hacer campaña. Hombre, para esto hay gente que sabe mucho y ustedes saben más que nosotros. Pues sería aconsejable que en esos planes de actuación que habláis en Andalucía o que podéis hablar en España, os dirijáis a los medios de comunicación y en especial a uno que ha marcado tendencia siempre con los libros de estilo para los periodistas, como el del País. Sí. El libro de estilo del País, que se creó en 1978, cuando sale El País, sigue manteniendo en su articulado de singularidades informativas. Me he permitido el lujo de leerlo, de traerlo aquí, cuando lo ha contado María. El periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidio. Bien, hasta ahí vamos perfecto. En primer lugar, porque no siempre la apariencia coincide con la realidad. Y también porque, atención, la psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación. Ojo, a lo que viene ahora. Los suicidios deberán publicarse solamente cuando se trate de personas de relevancia o supongan un hecho social. Mi recomendación a vosotros y a los que hacéis los planes, dirigiros a los medios y que quiten de los libros de estilo este tipo de articulado, porque no ayuda, no ya a nosotros que somos periodistas mayores, sino a las nuevas generaciones que puedan ir saliendo de las facultades de periodismo. Yo creo que, sin entrar, si no eres famoso, no eres conocido, no tiene por qué un periódico decir tu nombre y apellido y por qué que te has suicidado. No. Ahora, las personas famosas sí. Nosotros sí se ha trabajado en la escuela andaluza, se han hecho varias reuniones con El País, el libro de estilo, se trabaja este día, yo creo que anualmente, y ha cambiado muchísimo, hay mucha más sensibilidad, mucha más. Es verdad que hay un tema que es de contagio, que se da sobre todo en adolescentes, por eso hay que intentar no entrar en detalles, porque se copian los métodos, sobre todo los adolescentes, pero que alguien famoso se ha suicidado, es muy importante ponerle nombre y apellido, porque hace que el tema esté aquí. Ahora, si no eres famoso, pues no.
Pero está claro lo que dices, que hay que cambiar. Eso que dices, por supuesto, está cambiando. Yo otra vez me vuelvo a hacer alusión al último cuadro que he pasado rápidamente, las medidas del 2023, y una de esas medidas que está ahí puesto es el tema de la educación a los medios de comunicación acerca de cómo se debe tratar el suicidio. Pero yo creo, María, tu pregunta, yo creo que la clave es lo que estamos diciendo. Hay que hablar de suicidio. Hay que hablar de suicidio. El suicidio no puede estar... Yo estoy de acuerdo, pero en mi empresa no me dejan que hable de suicidio cuando se ha suicidado uno que se ha tirado en Málaga desde una 8ª planta. No lo puedo dar porque me lo prohíbe mi jefe. Entonces, por eso te digo a ti, Benedicto, que tú que estás en donde estás, pues a lo mejor, y como ha comentado Paco, os deberíais de dirigir a los jefes, a los máximos de los medios de comunicación para decir, pues dentro del plan se tiene que consensuar que de esto sí se puede hablar. Es más, no se puede, se debe de hablar. Se debe hablar. Se suele hablar cuando es el día del suicidio. Entonces todos los medios sacamos reportajes con cifras y con datos. Solamente ese día hablamos. Bueno, y os he preguntado que por qué hay tanto suicidio en Alcalá. Sí, seguro yo. Pues la respuesta, desgraciadamente, es que no sabemos. Primero, no hay una única causa, es decir, se ha estudiado y hay tesis doctorales hechas en la Universidad de Granada, ¿no?, acerca de cuáles son las causas, que si la altitud, que si el agua, que si el frío, que si los vientos. No hay una causalidad directa entre ninguno de esos factores con el suicidio. Y yo creo que tenemos que ir a algo de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, tanto en cada suicidio va a tener una serie de factores asociados que va a ser diferenciado de cualquier otro suicidio, y esto es así. Podemos hablar de predisposición biológica, podemos hablar de causas o de... El otro día alguien en algún tema me tocó decir que el suicidio no tiene una base biológica porque no hay ningún gen que se asocie al suicidio, y eso no es ningún fundamento desde el punto de vista neurobiológico. Es decir, que uno puede tener un riesgo aumentado asociado a tu genética, y eso no quiere decir que haya un gen, sino que puede haber... Volvemos otra vez a medir riesgos, es decir, no estamos hablando de causalidad directa, sino que puede aumentar el riesgo, y hay un aumento de riesgo en determinadas condicionantes genéticos, hay un aumento de riesgo en determinados contextos sociales donde ha habido suicidio, hay aumentos de riesgo en determinadas patologías, entre ellas la depresión. Es decir, que tenemos que buscar condicionantes biológicos de la persona y tenemos que buscar esos condicionantes externos que hemos dicho anteriormente y que están marcando también, ¿no? Es decir, no nos olvidemos de lo que supone algo de lo que se ha hablado, por ejemplo, el aislamiento en las personas mayores. Y uno puede decir, el aislamiento no está condicionado por temas biológicos, y no es correcto. Es decir, el aislamiento está condicionado también por temas... El aislamiento no que tú estés solo, sino la sensación de soledad que a veces puedes estar teniendo rodeado de gente, que es distinto, ¿no? Y entonces, la respuesta a la pregunta es no lo sabemos, pero no nos olvidemos de esa multicausalidad y luego de esa individualidad en cada uno de los suicidios que podemos estar teniendo delante de nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que mi opinión, y aquí tenemos a los expertos en suicidio, yo no me preocuparía tanto de investigar causas realmente, sino de cómo podemos modificar factores que disminuyan el riesgo. Es decir, el concepto es distinto de causalidad, ¿no? Es decir, pero si tengo factores que aumentan el riesgo, voy a disminuir, aunque sea causa o no, pero sé que está aumentando el riesgo, ¿no? Ese sería mi planteamiento, pero no hay una causa identificada de suicidio ni aquí ni en ningún otro sitio. No sé qué tienen que decir el resto de mesas, pero tampoco debemos empeñarnos. Eso yo creo que debemos poner el esfuerzo en prevenir, en bajar, en controlar los factores de riesgo. Ese es el gran empeño que yo pondría, ¿no? Yo también quiero hacer, ¿no? Y ahora como alcalaíno, yo creo que es importante el que, lo hemos dicho todos, ¿no?, en poner en valor lo que estamos haciendo, es decir, el poner en valor lo que se ha hecho durante este año. Y algo que no podemos obviar y que debe ser es la evaluación de las medidas que se ponen en marcha, porque eso nos va a ir reconduciendo, eso nos va a ir proponiendo nuevas medidas o desechando medidas que veamos que no son eficaces, pero solo se puede hacer
si se ponen en marcha medidas y si se evalúan. Una vez que se evalúen, seremos capaces de rediseñar o de añadir o de cambiar. Pero si no damos este paso que ya se ha dado, si no somos capaces de pararnos, insisto que tenemos aquí al doctor Olea, responsable de todos los sistemas del sistema de salud mental de Alcalá, es decir, si no hacemos este camino es imposible avanzar. Y yo creo que estamos en el camino correcto, realmente lo creo, aunque ahora mismo alguien me puede decir, sí, muy bien, todo muy bien, pero las tasas de suicidio no han bajado en este año. Es algo que debemos asumir, que es así, pero sinceramente no nos tiene que desviar del camino que se ha trazado y que se ha empezado. Que no es un camino finalista, que esto no se acaba aquí, quitamos los carteles y se acabó. Por supuesto que no, que hay que volver a plantear iniciativas, que hay muchas cosas por hacer y que algunas yo sé que están ahora mismo cociéndose y que se están planteando. Nosotros participaremos también en alguna de las iniciativas, pero que es algo de todos y entre todos estoy convencido de que se van a poner en marcha iniciativas que van a tener un impacto si somos capaces de seguir en este planteamiento de iniciativas, evaluación y replanteamiento o nuevos planteamientos, ¿no? de cosas que no estén funcionando, ¿no? Buenas noches. Desde el grupo de trabajo que se está llevando a cabo aquí en Alcalá Real, pues estamos viendo que las personas necesitan comunicar lo que realmente le ocurre. No solamente necesitan venir a reuniones en las que nos basamos en estadísticas. ¿Qué respaldo tendríamos nosotros a la hora de poder realizar o de poder llegar a cabo a hacer una asociación al respecto? ¿Y qué respaldo tenemos? ¿De qué manera se nos puede ayudar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona afectada, ¿no? Yo tengo un límite. Disculpe, yo no la escuchamos bien. Vale. ¿Podría repetir, por favor? Lo que quiero decir es que nosotros podremos dedicar como facilitadores tiempo, pero hasta el límite que podamos y que sepamos nosotros que no nos va a afectar en nuestra vida normal. Pero también nos damos cuenta de que si nos implicamos podremos conseguir resultados positivos. Entonces, ¿qué respaldo podemos tener, por ejemplo, el grupo de trabajo que tenemos aquí en Alcalá Real para poder acoger a más gente, ¿no? Ya no es solamente el tema de dar la visibilidad, también el tema de poder decir, oye, necesitan motivación, ¿de qué manera crees tú que puedes o creemos que podemos darla? En fin, buscar salidas no solamente dando estadísticas. Bueno, yo creo que lo que planteas, ¿no? Si he entendido bien, tu pregunta es ¿cómo podemos llevar a la práctica, ¿no? Cómo podemos poner medidas concretas acerca de los grupos, ¿no? De todo lo que se está pidiendo, la colaboración o el trabajo, ¿no? de distintos colectivos, ¿correcto? Hombre, sí, correcto. Yo creo que en esto es clave el apoyo y la decisión que tiene el ayuntamiento. Es decir, como siempre, no quiero comprometer, evidentemente, al alcalde a cosas que no está en mi mano comprometer, pero claramente hay una apuesta. Es decir, si esto es una realidad es porque el equipo municipal ha apostado por darle una solución al problema. Es decir, esto está claro y yo lo comenté, yo creo que el año pasado cuando estuvimos hablando, yo todavía recuerdo las primeras conversaciones con Marino, donde Marino, él ve que hay un problema, pero no sabe cuál es la solución y en un momento dado, pues lógicamente, porque no trabaja en salud mental, no sabe si lo que yo en algún momento proponía puede ser o no puede ser una solución, hasta que realmente él ve que esto necesita digamos que el problema no se va a solucionar no hablando o mirando para otro lado, que tenemos que poner iniciativas en marcha y que el ayuntamiento está dispuesto a poner iniciativas en marcha que se han puesto este año y que si le dejamos el micrófono seguramente
el señor alcalde nos dirá iniciativas que están, insisto, pendientes de ponerse en marcha en esa línea que usted dice, ¿no? Y otra vez reitero la necesidad de la complementariedad entre lo que el alcalde va a decir y lo que los servicios de salud deben hacer, ¿no? Sí, bueno, por alusiones, el ayuntamiento es el primer interesado en que esto surja. Además, yo le he dicho en mi intervención que desde el primer momento que se pone en marcha este proyecto, y además con Ventura también, en todas las reuniones que hemos tenido, las convocatorias en el teatro, siempre se ha pedido datos, se ha pasado una hoja, siempre se ha dicho cualquier persona interesada, por favor, que deje sus datos. Esos datos han pasado al área de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento. Hay una base de datos ya constituida y de ahí se están formando los dos grupos. Uno de supervivientes, que se ha tenido contacto con Papageno, que es una asociación emblemática en Andalucía para trabajar con personas en posvención, es decir, personas que han pasado por el trauma. Y después el grupo de voluntarios, ¿no? ¿Por qué estamos tan convencidos de que la asociación o este voluntariado hace falta? Porque es que, como se ha dicho ahí, no todo está en manos de los servicios sanitarios. Esto es algo que excede a los servicios sanitarios. Esos fundamentales tienen que tratar y también tienen que dirigir. La asociación tiene que hacerse realidad. Se intentó este verano. Se vio que faltaba quizá más peso de voluntarios que formasen parte y sobre todo algo en reconocer a los líderes que habéis dicho ahí. Es decir, la asociación tiene que haber unas personas especialmente cualificadas, no voy a decir desde el punto de vista sanitario, pero sí que tengan esa motivación, esa capacidad de empuje, porque al final las asociaciones, que en Alcalá lo sabemos, podrá tener muchos socios, pero al final todo esto son unos cuantos líderes los que la dirigen, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo que estamos esperando, ¿no? Que surja esa persona o ese grupo de personas que se dediquen, que tengan ese arrojo de salir. Yo me pongo al frente y en el momento que eso se haga va a estar el ayuntamiento detrás dando recursos, va a estar salud mental dirigiendo y está claro que esa asociación está llamada a convertirse en un eje fundamental de este proyecto. Entonces recursos va a haber, de hecho ya lo está viendo, estamos dentro del grupo motor, pues la verdad que no paramos de proponer cosas. Para el año 24 nos gustaría poner en marcha una serie de actividades ya más programadas, darle un poco de más visibilidad. Ahora mismo el proyecto se encuentra muy encerrado en despachos, en ayuntamientos, formando grupos, el grupo motor, la formación se hace también a puerta cerrada, pero el siguiente paso tiene que ser sacar esto más a la calle. Y ahí está claro que los grupos de voluntarios tienen que funcionar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, si no hay nada más que quiera intervenir, si os parece, lo dejamos aquí. Por nuestra parte, pues muchas gracias por la asistencia, por la participación y bueno, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Este es el que hizo el vídeo de... el policía de 5.000 kilómetros.